Ya está. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. El encuentro que he tenido con la presidenta de las Cortes, con María Navarro, ha sido muy cordial y correcto, y lo cierto es que no les he expresado nada que no les hubiera contado a ustedes ya previamente. Mantenemos nuestra voluntad y mano tendida al Partido Popular para alcanzar un acuerdo de gobierno en esta nueva legislatura. Ahora bien, les digo lo que les dije el otro día, no hemos venido a hablar de nombres ni de cargos, sino que pedimos un cambio de rumbo urgente en las políticas que hasta ahora ha ido desarrollando el Gobierno de Aragón. Y así se lo hemos hecho saber a la señora Navarro. Estamos en una fase en la que necesitamos un acuerdo de gobierno que sea detallado y específico, que incluya unas políticas concretas que se vayan a aplicar en esta legislatura, que incluya también los plazos de ejecución de estas políticas. Es decir, no nos conformamos ni con generalidades, ni con futuribles, ni con promesas a largo plazo, y que incluya también las garantías de cumplimiento de estos acuerdos, porque para Vox las políticas siempre van antes que los sillones o que las poltronas. Y lo demostramos ya en julio del 2024, cuando, ante el incumplimiento del PP, que fue cómplice con el PSOE de traer a ilegales a Aragón, pues decidimos salirnos de los gobiernos autonómicos. Y lo demostramos también la semana pasada. No propusimos ningún candidato a la mesa de las Cortes, porque lo primero es detallar ese acuerdo de gobierno que garantice el cambio de rumbo en las políticas del Ejecutivo autonómico. Un cambio de rumbo que no pudo darse en la anterior legislatura pese a nuestra voluntad. Y recordarán ustedes que en esto el consejero de Hacienda, el señor Bermúdez de Castro, fue muy tajante. Ellos tenían su baldosa, eso dijo, y de ahí no se iban a mover. Dijo, esta es nuestra baldosa y de aquí no nos movemos. Bueno, y no quisieron negociar ni el presupuesto del 25, que se hubo de negociar en el 24, ni tampoco para el 26, que se tiene que haber negociado en el 25. Lo que nos presentaron fue un PowerPoint y una convocatoria de elecciones. Y ni siquiera tampoco le servía entonces al PP seguir la misma línea del acuerdo de la Comunidad Valenciana que había permitido la investidura de Pérez Llorca, aquello que PP y Vox habían firmado en Valencia y que es perfectamente legal. Aquí el consejero de Hacienda nos decía que era ilegal, que es imposible y que no se puede hacer. Incluso, bueno, pues llegó a acusarnos de la creación de cuerpos parapoliciales, cuando lo que queríamos es un cuerpo totalmente legal, que es una agrupación de policía local mancomunada y que existe en muchos sitios para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Por tanto, como ustedes saben, el señor Feijóo decidió encadenar una serie de elecciones autonómicas con la pretensión de librarse de Vox y, sin embargo, lo que hemos visto que ha salido en las urnas del 8 de febrero es que los aragoneses quieren el doble de Vox. Y como representantes de más de 117.000 aragoneses tenemos la obligación de cumplir con ellos y aplicar el sentido común que nos han demandado en las urnas. Y, por supuesto, en una negociación ambas partes tienen que ceder, es decir, somos conscientes de que no estamos en disposición de exigir el 100% de nuestro programa, del mismo modo que el PP tampoco tiene los números para aplicar el 100% de su programa. Ahora, eso sí, el PP tiene que salir de su baldosa, de esa baldosa de la que decían que no se iban a mover. Y yo insisto, es momento de negociar, de llegar a un acuerdo en las políticas y que de este modo se garantice un cambio de rumbo dirigido a la lucha contra la inmigración ilegal, contra la ocupación ilegal, la prioridad nacional en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales, la bajada de impuestos o la ordenación de las energías renovables. Y sobre este asunto quería hablarles de Forestalia. Ustedes saben de todo lo que ha pasado con el clúster del Maestrazgo. Y ustedes saben que Vox sí está personado en el procedimiento judicial, porque Vox denunció el clúster Maestrazgo y presentó una querella por delito medioambiental en diciembre del 2024. Y de hecho estamos personados y vamos a seguir luchando porque bueno, ya vimos en la comisión de investigación que hicimos que evidentemente había presuntas irregularidades y que había cosas que no nos cuadraban, y evidentemente vamos a seguir hasta el final contra este atropello a la flora, a la fauna, al paisaje, a la riqueza del Maestrazgo, que sabíamos que, bueno, pues que aquí había mucha tela que cortar, y al final pues ha sido, desgraciadamente, Vox tenía razón y lo veníamos avisando meses, incluso años ya. Y bueno, pues vamos a seguir luchando en los tribunales como acusación popular
para que los culpables, si los hay, paguen y para poner un poco de orden en este asunto. Nosotros también ya saben que presentamos una ley del paisaje que ya estaba hecha para proteger el paisaje, con unas zonas en las que se podían poner placas, con unas zonas en las que no se podían, y bueno, pues el PP decidió arrumbar esa ley del paisaje cuando los mapas del paisaje, que es lo más difícil, ya estaban hechos, y pactar con el PSOE la ley de energía corriendo para ponerle alfombra roja al lobby fotovoltaico. Por tanto, es necesario un cambio en las políticas, y yo creo que para muestra un botón. Bueno, pues les digo que cuando tengamos definidas y firmadas las políticas que queremos aplicar, tengan por seguro que se lo haremos saber, pero entenderán que mientras tanto no le podemos adelantar nada más. Y ya nuestro compañero y diputado Juan Vidal lo dijo el otro día: hasta que no tengamos definido el qué y el cómo, no hablaremos del quién. Y ahora ya pues quedo a su disposición para que me hagan las preguntas que quieran. Yo le quería preguntar, buenos días, si se marcan algún tipo de plazo. El plazo máximo para que haya gobierno es el 3 de mayo, pero si ustedes consideran que sería deseable que fuese mucho antes de esa fecha, incluso antes del 23 de abril, y cómo van las negociaciones, lo que nos pueda contar. Bueno, pues hombre, yo creo que los aragoneses han votado un cambio y lo importante es que lo tengan cuanto antes. Eso es cierto, pero también queríamos tener unos presupuestos en el año 25, también queríamos tener unos presupuestos en el año 26 y no ha sido posible porque el PP, uno, no quería salir de su baldosa, no quería aprobar unos presupuestos con Vox, como sí que se ha aprobado en la Comunidad Valenciana, y quería convocar unas elecciones que ya hemos visto cuál ha sido el resultado, ¿no? Es decir, entonces, que los aragoneses quieren el doble de Vox, que el PP ha bajado 2 escaños y que el PSOE y la izquierda se han hundido, ¿no? Es decir, ese es el resultado electoral. Entonces, fuera de eso, yo creo que el resultado está claro y ya es el momento, como digo, de cambiar las cosas. Entonces, ¿cuándo sería preferible? Pues cuanto antes, cuanto antes. Pero ya digo, seguimos con la mano tendida. Yo me repito un poco y estoy hasta cansado de escucharme a veces, pero es verdad, es que seguimos con la mano tendida como la teníamos tendida, como ya digo, en el 24, en el 25 y ahora, ¿no? Es decir, que cuando se habla de bloqueos, yo quiero resaltar ese bloqueo que decía el consejero de Hacienda con lo de su baldosa, cuando decía, no, es que esta es nuestra baldosa y de aquí no nos vamos a salir, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, que todos los gobiernos aprobarían el mismo presupuesto al 99%. Bueno, pues eso no es así, se pueden cambiar muchísimas más cosas y aquí estamos para cambiarlas. Y yo creo que el mandato en las urnas es claro y, por tanto, si se ha llegado a un acuerdo en Valencia con cosas que evidentemente son legales y son perfectamente posibles, ¿por qué no se va a llegar a un acuerdo en Aragón con las mismas cosas o cosas parecidas? Por lo tanto, ya digo, nuestra voluntad es de llegar a ese acuerdo final y veremos qué es lo que pasa. Se están produciendo, señor Nolasco, buenos días, ya reuniones formales con el Partido Popular aquí en Aragón, están siendo en Madrid. Usted habla de las líneas maestras que defiende Vox y que el PP se tiene que mover de su baldosa. De esas líneas maestras que ustedes defienden, como el tema de la inmigración, el tema del Pacto Verde, ¿a qué estarían dispuestos a renunciar para llegar a ese acuerdo de gobierno? Y por otro lado, también le quería preguntar si ese acuerdo de gobierno pasa solo por un gobierno de coalición o bicolor o puede pasar también por una abstención en la investidura del señor Azcón. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, lo de la abstención o votar a favor o en contra no se plantea porque, como digo, primero hay que llegar a un acuerdo y a partir de ahí pues veremos, bueno, si se llega a ese acuerdo o si no se llega a ese acuerdo. Sí, es cierto, está habiendo contactos, ya lo dijimos, bueno, desde las primeras semanas después de las elecciones para llegar a un acuerdo, pero es cierto que este acuerdo es muy incipiente todavía. Entonces todavía hace falta trabajar más y mejor, y por tanto pues cuando sepamos algo más pues se lo diremos. Lo que sí que es cierto, y en eso sí que coincidimos con lo que dijo el presidente Azcón, es que no queremos que se haga una negociación en streaming. Queremos que lo prudente es que se negocie de una manera discreta, básicamente porque creemos que es mejor para llegar a ese acuerdo, a ese pacto que es el que han querido los aragoneses, ¿no? Bueno, nosotros en principio, cuando dicen qué cosas podemos renunciar o no, evidentemente hay cosas en las que no podemos renunciar. No podemos renunciar a la bajada de impuestos, es decir, los impuestos tienen que bajar de una manera radical y se puede hacer. No vamos a renunciar a eso de regar
a las ONGs que se lucran con el tráfico de personas, pues nosotros no vamos a tragar con eso, ¿no? Eso tiene que parar. Y luego, en fin, hay muchísimas cosas, como por ejemplo el tema de la limpieza de los cauces de los ríos, en los que en Valencia hemos llegado a un acuerdo donde se ha hecho incluso un fondo para devolver las posibles multas que se pongan a las personas o a los entes jurídicos privados o públicos que limpien los cauces de los ríos. También decían que no se podía anular el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones de Zaragoza, y al final se va a hacer. También se decía que no se podían hacer ciertas cosas, y se pueden hacer. No es que la comunidad no tiene competencia para devolver a ilegales. Sí que tiene. El artículo 35.2, ya me lo habrán oído en campaña 40 veces, pero lo repito, el artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería faculta a las comunidades autónomas, no a los estados, a las comunidades autónomas, a establecer acuerdos con terceros países, pues con Marruecos o con Argelia, para proceder a la devolución de esos menores. A mí me hubiera gustado que el señor Azcón hubiera por lo menos descolgado el teléfono para hablar con las embajadas y que les hubieran dicho algo, pero lo cierto es que no ha sido así. Lo cierto es que no han llamado. Pues esperemos que ese cambio se produzca, ¿no? y que se vire ese rumbo. Sí. Si le he entendido bien, a ninguna de estas cuestiones puede renunciar. Entonces, hombre, ¿a qué puede renunciar? Sí, bueno, entendemos que esas cuestiones son fundamentales. Es decir, nosotros no vamos ahora a hablar de lo que vamos a renunciar. Uno es como dar la batalla por perdida antes de empezarla, ¿no? Nosotros, evidentemente, vamos a intentar aplicar nuestro programa al máximo, porque la gente ha dicho que quería el doble de Vox en las urnas, y por tanto vamos a intentar aplicar todo el programa que podamos, todo lo que la otra parte nos deje. Veremos si podemos llegar a un acuerdo razonable o no. Ahora es difícil concretar hasta qué parte el PP está dispuesto a ceder, ¿no? Eso es difícil, pero bueno, es decir, esto es una negociación y a eso vamos, ¿no? Sí, yo le quería preguntar, ¿le ha pedido el Partido Popular a Vox postergar el acuerdo a después de las elecciones de Castilla y León, y viceversa? ¿Lo ha pedido Vox al PP? Eso por un lado. Sí. Le quería preguntar, 40 días después de las elecciones, ¿qué grado de entendimiento hay entre PP y Vox en ese acuerdo de políticas? Si se ha alcanzado la mitad, prácticamente todo, nada. Y finalmente, sobre Forestalia, le quería preguntar si estaría dispuesto Vox a iniciar una nueva comisión de investigación en las Cortes. Gracias. Bueno, Vox está dispuesto a llegar hasta el final. Es decir, los tribunales ya lo estamos haciendo con esa querella que pusimos y personándonos como acusación popular. Vamos a seguir haciéndolo y lo haremos, y si hace falta hacer otra comisión de investigación la haremos, claro que sí. Es decir, nosotros, cuando vimos las conclusiones, cuando los compañeros que estuvieron allí vieron lo que se decía y lo que había, evidentemente ahí pasaba algo. Luego el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Entonces, si hay que hacer otra comisión de investigación y estimamos en el futuro que es bueno hacerla, pues la haremos, evidentemente. No ha habido ningún pacto ni tácito ni formal de retrasar los acuerdos por ningún tipo de elecciones. Es decir, estas cosas llevan su tiempo y es lógico. Es decir, si uno quiere ponerse de acuerdo en unas políticas concretas, pues evidentemente eso lleva tiempo, porque además hay que decidir esas políticas, qué es lo fundamental, y luego ya veremos si es desde el gobierno, desde la oposición o cómo lo hacemos. O sea, está todo en el aire. Ahora lo que estamos es viendo si el Partido Popular está dispuesto a escuchar que la gente en Aragón quiere el doble de Vox. Esto quiere decir, no es que ustedes ahora van a aplicar el programa al 100% y van a forzar. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que hay cosas irrenunciables o básicas, que ya le comentaba a su compañera, que nos parece que son, vamos, lo que llevamos además, es que además tampoco es nada nuevo, no es que digamos que llevamos diciendo esto pues toda la vida, ¿no? Y había otra pregunta, me parece que me ha hecho. Bueno, es difícil establecer qué grado de consenso hay, no le podría decir pues un 24,7% de grado de consenso. Bueno, es que no está todo, es muy incipiente, es lo que le he contado antes. Entonces, decirle ahora que estamos en un 24,7% de grado de sintonía, pues sería un atrevimiento, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. En todo caso, ¿ha habido avances desde que comenzaron a negociar? ¿Están ahora mejor que cuando comenzaron las negociaciones? Y también le quería preguntar, he hecho referencia a la presidencia de las Cortes,
¿podría cambiar en algún momento a lo largo de esas negociaciones y pasar a Vox? Gracias. Bueno, si usted me pregunta si es legalmente posible, es posible. Si se puede hacer, se puede hacer. Ahora, ¿va a pasar? Esto es lo de la posibilidad y, ¿no? Pues posible es posible y probable. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Pues no lo sé. En cuanto a si estamos igual o mejor, sí, claro, es que esto es un poco como la pregunta de su compañero del 24,7% de grado de sintonía. Pues mire, yo no sé si estamos igual o mejor, yo creo que todavía es muy pronto para decir si estamos mejor o peor. Sí, señor Nolasco, buenos días. Sobre otras cuestiones, me gustaría saber qué opina sobre la expulsión de José Ángel Antelo en Vox Murcia y sobre las acusaciones de purga que varios exdirigentes de su partido están haciendo a la dirección nacional. Bueno, yo le digo lo que le he dicho siempre, en Vox cada uno es libre para marcharse o para quedarse, y pues estos son asuntos internos del partido que son absolutamente ajenos a lo que dice o sea, a lo que estamos aquí hablando, de la reunión que yo he tenido con la presidenta de las Cortes, o de la conformación de un posible gobierno, o la conformación de un acuerdo, que son cosas absolutamente ajenas, así que permítanme que no hablemos de eso hoy, ¿no? Porque creo que no tiene mucho sentido. Sí. Yo le quería insistir, perdón, por el tema del gobierno en solitario o apoyando o gobierno de coalición o una abstención inicial que luego se pueda materializar quizá, no sé, en un gobierno de coalición. ¿En qué punto está ahora Vox Aragón respecto a ese posicionamiento en una posible investidura? Pues que va a depender del acuerdo. Es decir, una vez que veamos el acuerdo, veremos si es mejor entrar para supervisar esas políticas o si tenemos garantías suficientes de que se van a cumplir esas políticas estando fuera. Entonces, eso será cuestión... Ni una cosa ni la otra están descartadas, entonces. Claro, sí, está todo en el aire, evidentemente. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias.